Vamos a ver ahora la programación no lineal con restricciones de desigualdad. Para ello, lo primero que vamos a ver es el planteamiento general del problema. Sería maximizar f de x sujeto a g de x menor o igual que b, o lo que sería, o bien, maximizar f de x1 xn sujeto a que g sub 1 de x1, x2, xn menor o igual que b sub 1, g sub 2 de x1, x2, xn menor o igual que b sub 2 y así sucesivamente. Tener en cuenta que si comparamos con respecto a los problemas con restricciones de igualdad, la única diferencia es que en vez de tener igual en todas las restricciones, vamos a tener de menor igual. Nuevamente con f una función escalar que va de D contenida en Rn en R, de clase 2 en el dominio D y de un conjunto abierto, y g una función vectorial. También cada función escalar componente de la g sub i va a ser también de clase 2 en D. Bien, así definido tenemos m restricciones de desigualdad y el conjunto de oportunidades pues viene definido como x perteneciente al dominio, tal que g de x menor o igual que b, o lo que es igual g sub i de x menor o igual que b sub i para todo i desde 1 hasta m. Bien, vamos a hacer algunas observaciones. Por ejemplo, evidentemente los resultados siguientes corresponden a un problema con restricciones de desigualdad para máximos con restricciones de desigualdad del tipo menor o igual o menor estricto, que es lo que vamos a tomar para nosotros para los teoremas la formulación estándar. En el caso que tengamos un problema de minimizar, lo que sería, en ese caso lo que se puede hacer es, como minimizar una función es equivalente a maximizar la opuesta, pues trabajaríamos con maximizar la opuesta, con las mismas restricciones, y luego lo único que habría que hacer, la solución sería la misma, y el valor óptimo, habría que cambiarlo de signo. Luego, si aparece alguna desigualdad del tipo mayor o igual o mayor estricto, la transformación en una del tipo menor o igual simplemente es multiplicar dicha desigualdad por menos 1. Por ejemplo, si tenemos g de x1, x2, xn mayor o igual que b, pues multiplicando por menos 1 ya tenemos una desigualdad de menor o igual. Y también si apareciera alguna restricción con igualdad, en ese caso la transformamos en dos desigualdades de la siguiente forma. Evidentemente, si una función tiene que ser igual a b, es lo mismo que exigirle que sea al mismo tiempo menor o igual que b y mayor o igual que b. Y esto se traduce en dos desigualdades de menor o igual de la siguiente forma, multiplicando la segunda por menos 1. Bien, a partir de ahí, a partir de que tenemos el problema en forma estándar, maximizar una función objetivo con todas las restricciones de menor o igual, definimos la función de Lagrange como la siguiente función. L de x lambda va a ser igual a f de x menos el vector lambda transpuesta por g de x menos b. O lo que es igual, sería lambda de x1, x2, xn, lambda 1, lambda m igual a esta expresión, que en realidad se corresponde con la función de Lagrange también definida en los problemas con restricciones de igualdad. Nuevamente a las variables lambda 1, lambda 2, lambda m se les conoce como multiplicadores de Lagrange. Bien, lo que vamos a ver es que las condiciones necesarias y suficientes de primer y segundo orden para este tipo de problemas, para problemas con restricciones de desigualdad, son similares a las correspondientes a los problemas con restricción de igualdad, con algunos cambios. En lugar de trabajar con puntos críticos de la función de Lagrange, puntos que anulaban todas las derivadas parciales, se exigirán condiciones sobre los conocidos como puntos estacionarios de Kuhn-Tucker. En las condiciones suficientes y necesarias, el estudio se centra en las restricciones activas en los óptimos. Aquellas restricciones donde, cuando consideremos un punto, aquellas restricciones que las verifique con igualdad, dicho punto. Es decir, para cualquier x del conjunto de oportunidades, vamos a denotar y el conjunto de índices donde las restricciones se verifican con igualdad, lo cual quiere decir el conjunto de su índice de las restricciones activas en x. Y j va a ser justamente los que sean restricciones inactivas, porque la desigualdad va a ser estricta. Evidentemente también, bueno, en este caso hay condiciones suficientes de segundo orden que te permiten asegurar si el óptimo, el máximo mínimo es global o no. Bueno, vamos a ver entonces, por ejemplo, la definición de punto estacionario de Kuhn-Tucker o punto estacionario de L. Se dice que un punto x lambda perteneciente al dominio producto cartesiano Rm es un punto estacionario de Kuhn-Tucker o punto estacionario de L si verifican las siguientes condiciones, conocidas como condiciones de Kuhn-Tucker. El gradiente de la función de Lagrange con respecto a las variables originales del problema tiene que ser el vector nulo, lo cual quiere decir que las parciales de L
respecto a cada variable original del problema, x1, x2, xn, todas tienen que ser igual a 0 para ese punto. Luego, el gradiente de la función de Lagrange con respecto a los multiplicadores tiene que ser mayor o igual que el vector nulo, o lo que es igual que cada parcial de L respecto a cada lambda sub j tiene que ser mayor o igual que 0 en dicho punto x lambda, para todo j desde 1 hasta m. Luego, que el vector lambda traspuesta por el gradiente anterior en la condición 2 tiene que ser igual a 0, ese producto escalar, lo cual se traduce que es equivalente, porque como todos los sumandos son mayores o iguales que 0, pues por la cuarta condición, pues entonces que todos los sumandos tienen que ser 0, lo cual quiere decir que lambda sub j por la parcial de L respecto a lambda sub j en el punto tiene que ser 0. Y por último, para este caso, no se tenía para los problemas con restricciones de igualdad, donde los multiplicadores podían ser positivos y negativos. Aquí, para este tipo de problemas, los multiplicadores lambda sub j tienen que ser todos mayor o iguales que 0, para todo j desde 1 hasta n. Bien, analicemos qué significan las condiciones de Kuhn-Tucker. La primera condición sería esta, ¿no? Que todas las parciales de L respecto a x o y en el punto tienen que ser igual a 0. Esto es una generalización de la condición suficiente de primer orden, ¿de acuerdo? Exigiendo la nulidad únicamente a las parciales de L con respecto a las variables originales del problema. Esto es similar a los problemas con restricciones de igualdad. La segunda condición es que el gradiente de la función de Lagrange respecto a cada multiplicador tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, parcial de L respecto a lambda sub j tiene que ser mayor o igual que 0. Lo cual quiere decir que lo que en realidad estamos exigiendo es que se verifique cada restricción. ¿De acuerdo? Esto de forma vectorial es esto, ¿no? Que g de x sea menor o igual que b. Al fin y al cabo se exige que se verifique la restricción del problema, o lo que es lo mismo, que x sea un punto factible del problema con restricción de desigualdad. Claro, la diferencia aquí con respecto a los problemas con restricción de igualdad es que estas parciales también tenían que ser 0, pero era porque g sub j de x tenía que ser igual a b sub j. Pero aquí no, aquí como tiene que ser menor o igual, pues se le tiene que exigir que sea mayor o igual que 0. Y la tercera condición es que el producto cartesiano de lambda por el gradiente de L respecto a los multiplicadores respecto a lambda tiene que ser el vector nulo, o lo que es igual se traduce en que cada multiplicador por la parcial de L respecto a ese multiplicador en dicho punto tiene que ser 0. Esto se traduce en que lambda sub i es igual, lambda sub i por g, paréntesis, g sub i de x menos b sub i sea igual a 0, y esto, cuando un producto tiene que ser 0, al menos uno de los dos factores tiene que ser 0. Con lo cual quiere decir que lambda sub i o es 0 o g sub i de x menos b sub i es igual a 0. Podría ser los dos 0, pero esos son muy pocos casos los que se dan. Por lo tanto, o bien el multiplicador lambda sub i es 0, o bien el punto, la restricción es activa en dicho punto. Esta condición se conoce como condición de holgura complementaria. La cuarta condición es que todos los multiplicadores lambda sub j tienen que ser mayor o iguales que 0. Aquí, al igual que para los problemas con restricción de igualdad, el significado de los multiplicadores en el óptimo es el siguiente. Lambda sub j estrella es la parcial de f respecto de b sub j en el óptimo. Con lo que cada lambda sub j estrella nos da una medida de la sensibilidad del valor óptimo de la función objetivo ante variaciones del correspondiente recurso b sub j. Veamos qué significa, por qué hay que exigirle que los lambda sub j estrella en el óptimo tienen que ser mayor o iguales que 0. Si esa condición, esta cuarta condición no se exigiera, es decir, si que lambda sub j tiene que ser mayor o igual que 0, podría ocurrir que lambda sub j estrella fuera negativo para el punto máximo de x estrella. Lo cual indicaría que si disminuimos b sub i, es decir, nos movemos hacia el interior del conjunto factible, es decir, lo hacemos todavía más pequeño, el conjunto de oportunidades, en este caso el valor óptimo de la función objetivo aumentaría. Sin embargo, ¿tendría sentido esta afirmación si x estrella es el máximo local del problema con restricción de desigualdad? Pues evidentemente no, puesto que nos llevaría a pensar que hay puntos factibles en los que la función objetivo toma valores mayores que en x estrella, lo cual es una contradicción con que el hecho de que x estrella sea solución del problema. Es decir, que sea el punto del conjunto de oportunidades en el que la función objetivo toma el máximo valor posible. Por eso hay que exigir que los multiplicadores de Lagrange tienen que ser no negativos, es decir, mayor o iguales que 0.
Luego, vamos a ver entonces a partir de esto cuál es la condición necesaria de primer orden, y lo vamos a ver mediante este teorema. Si X estrella perteneciente al conjunto de oportunidades es un óptimo local del problema con restricción de desigualdad, es decir, un máximo local, y se verifica que la matriz jacobiana de G en X estrella es de rango completo para las restricciones activas en X estrella, es decir, el rango de la jacobiana de G y I en X estrella es igual al número de restricciones activas en X estrella, entonces podemos asegurar que existe al menos un lambda estrella perteneciente a Rm, tal que X estrella lambda estrella es un punto estacionario de la función de Lagrange asociado al problema con restricciones de igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que la condición necesaria de primer orden, los candidatos a óptimo van a ser los puntos estacionarios de la función de Lagrange que verifican la condición de rango completo para las restricciones activas. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es, para buscar los candidatos a óptimo de nuestro problema, a máximo local, vamos a buscar los puntos estacionarios de la función de Lagrange y vamos a comprobar que verifican la condición de rango completo para restricciones activas. Bien, supongamos que tenemos este ejemplo, minimizar x más y, sujeto a que 9x cuadrado más 4y cuadrado menor o igual que 9, y que x más 2y menor o igual que 1. Para pasar a la fórmula estándar, nosotros vamos a pasar el problema de minimizar a maximizar, con lo cual multiplicamos por menos 1 la función objetivo y nos queda maximizar menos x menos y. Las restricciones, como las dos son de menor o igual, se quedan tal y como están, y por tanto, a partir de este problema, maximizar menos x menos y, sujeta a estas restricciones, la función de Lagrange se construiría como en los problemas con restricciones de igualdad. Es decir, L de x lambda 1 lambda 2 sería igual a la función objetivo menos x menos y menos lambda 1 por la restricción 9x cuadrado más 4y cuadrado pasando el 9 al primer miembro, menos 9, y menos lambda 2 por x más 2y menos menos 1 sería más 1. Nuevamente pasando el término independiente, el recurso, al primer miembro. Bien, a partir de la función de Lagrange vamos a buscar los puntos estacionarios. La primera condición sería que el gradiente de la función de Lagrange respecto a las variables originales sea igual al vector nulo, o lo que es igual que cada parcial de L respecto de X, parcial de L respecto de Y, cada una sea 0. Vamos a calcular la parcial de L respecto de X, sería parcial de L respecto de X sería igual a la derivada de esto respecto de X sería menos 1 menos lambda 1 por la derivada de 9x cuadrado respecto de X, 18x. Es decir, menos 18 lambda 1x o menos lambda 1 por 18x. Y luego la parcial respecto a lambda 2, respecto a X, sería menos lambda 2. Eso igual a 0. Y luego la parcial de L respecto de Y sería menos 1 menos lambda 1 por 8y, o lo que es igual menos 8 lambda 1 por y, y menos lambda 2 por 2, menos 2 lambda 2. Y esto igual a 0. Bien, segunda condición. El gradiente de la función de Lagrange respecto a los multiplicadores de Lagrange tiene que ser mayor o igual que el vector nulo, o lo que es igual que cada parcial respecto a cada multiplicador sea mayor o igual que 0. Bien, la primera parcial respecto a lambda 1 sería menos 9x cuadrado, paréntesis, 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 9. Cierra paréntesis, mayor o igual que 0. Y la segunda parcial de L respecto de lambda 2 tiene que ser mayor o igual que 0, sería, con respecto a lambda 2, sería menos, paréntesis, x más 2y más 1 mayor o igual que 0. Fijaros que estas condiciones del apartado 2 sería simplemente que se verifiquen las restricciones del problema, porque, por ejemplo, si la primera hora la multiplicamos por menos 1, nos queda que 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 9 es menor o igual que 0. O lo que es igual, 9x cuadrado más 4y cuadrado menor o igual que 9. Que es la primera condición, la primera restricción del problema de optimización. Igual pasaría para la segunda. Si multiplicamos por menos 1, nos quedaría que x más 2y más 1 es menor o igual que 0, porque cuando se multiplica por un número negativo, se divide por un número negativo, una desigualdad, dicha desigualdad cambia de sentido, ¿de acuerdo? Y entonces sería equivalente x más 2y más 1 menor o igual que 0, o lo que es igual x más 2y menor o igual que menos 1.
Bien, la tercera condición, que es la que se conoce como condición de holgura complementaria, se traduce en que cada multiplicador lambda1 por su parcial correspondiente, que ha sido previamente calculado en la condición 2, tiene que ser igual a 0. Es decir, lambda sub 1 por la parcial de L respecto a lambda sub 1 tiene que ser 0 y lambda sub 2 respecto a la parcial de L respecto a lambda sub 2 en un punto tiene que ser 0. Aquí lo tenéis. Nuevamente, multiplicar lambda 1 por esta parcial con el signo menos igual a 0 sería exactamente igual que si cambiamos de signo. Si lambda 1 por menos paréntesis 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 9 es igual a 0, esto se puede multiplicar en los dos miembros por menos 1 y queda exactamente igual que decir que lambda sub 1 por 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 9 es igual a 0. Igual pasaría con la segunda condición. ¿De acuerdo? Esto quiere decir, se traduce en que, por ejemplo, la primera, lambda sub 1 por 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 9 igual a 0, significa o que lambda sub 1 es igual a 0 o que 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 9 es igual a 0. Y para la segunda condición sería exactamente igual. O lambda sub 2 vale 0 o x más 2y más 1 es igual a 0. Lo cual significa que o el multiplicador es nulo, es 0, o la restricción es activa. La cuarta condición es que los multiplicadores tienen que ser mayor o iguales que 0. Vamos a ver, siempre que podamos, que el problema tenga dos variables, vamos a representarlo gráficamente. Porque para aplicar las condiciones de holgura complementaria, nos vamos a ayudar de la gráfica. Veámoslo sobre este ejemplo. Tenemos minimizar x más y sujeto a que 9x cuadrado más 4y cuadrado menor o igual que 9, x más 2y menor o igual que menos 1. ¿De acuerdo? Optimizar esto es lo mismo que maximizar menos x menos y que nos ha hecho falta para la función de Lagrange. Sería igual. Bien, en la resolución gráfica, si lo dibujamos, mirad, x más 2y menor o igual que 1 es justamente, si consideramos x más 2y igual a 1, sería esta recta, ¿de acuerdo? Sería esta recta que pasa por el menos 1, 0 y el 0 menos un medio, que es menos 0,5. Menos 1, 0 y 0 menos 0,5. Pasa por aquí. Bien, los puntos que verifican esta restricción, si cogemos el 0, 0, no la verifica porque 0 más 0 no es menor o igual que menos 1. Por tanto, los puntos de esta desigualdad, de este semiespacio, serían los que quedan por debajo de esta recta. Por eso aparece aquí una flecha. ¿De acuerdo? Y luego 9x cuadrado más 4y cuadrado menor o igual que 9, si dividimos por 9 los tres elementos, los tres sumandos, es decir, nos quedaría x cuadrado más 4 novenos de y cuadrado menor o igual que 1. Si consideramos la igualdad, quedaría x cuadrado más 4 novenos de y cuadrado igual a 1. O lo que es igual, x cuadrado partido 1 al cuadrado más y cuadrado partido 9 cuartos, que es 3 medios al cuadrado, igual a 1. Lo cual significa que esto es una elipse donde el centro es el 0, 0 y los semiejes es 1 y 3 medios, que es 1,5. Eso se traduce en que el centro es 0, 0 y el semieje de la X sería 1, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda, y el semieje superior sería la raíz cuadrada de 9 cuartos, que es 3 medios, que es 1,5, sería el semieje superior, sería 1,5 hacia arriba y 1,5 hacia abajo. Por lo tanto, esta sería la elipse. ¿Cuáles serían los puntos que verifican la desigualdad? Pues evidentemente el 0, 0 la verifica porque 9 por 0 al cuadrado más 4 por 0 al cuadrado es 0, que es menor o igual que 9 y por tanto serían los puntos de dentro de la elipse. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería, por eso aparece aquí esta flecha con un 1. Y por lo tanto, sería el conjunto de oportunidades, serían los puntos que están dentro de esta elipse y que están por debajo de esta recta, sería esta zona azul, sería el conjunto de oportunidades. ¿De acuerdo? Bien, si ahora dibujamos las curvas de nivel, que sería la función f de x igual a x más y, igual a k, serían rectas. X más y igual a 0, igual a menos x más y igual a 1, igual a menos x más 1. Son rectas que son estas líneas rojas. Las podéis dibujar.
cuyo gradiente de esta función es el 1, 1, que crece, que sería un vector que va hacia acá. Estas curvas de nivel crecen hacia arriba. Por ejemplo, mirad, esta curva de nivel que pasa por el origen es para k igual a 0. Si dibujáis para k igual a 1 sería esta, que pasa por el 0,5, no, para k igual a 0,5. Para k igual a 1, para k igual a 1 sería esta, pasa por el 1, 0 y el 0, 1. Pues bien, las curvas de nivel crecen hacia arriba, esa línea roja, y por tanto, el mínimo de este problema sería este punto que aparece aquí. Mirad, si hubiéramos dibujado las curvas de nivel para el problema de máximo, puesto que nosotros hemos convertido el problema máximo para construir la función de Lagrange, la función objetivo sería menos x menos y. Y entonces las curvas de nivel serían estas mismas líneas rojas, pero crecerían hacia abajo. Y por tanto, el máximo local de dicha función máximo global sería también este punto rojo, sería el mismo punto. Bueno, con la ayuda gráfica podemos ver qué restricciones son activas en este óptimo que buscamos. En este caso, la restricción activa sería la elipse, que sería la 1, mientras que la 2 no es activa, porque la 2 activa tendría que estar el punto sobre esta recta. Y por lo tanto, en la primera restricción significa para la condición 3, para esta condición 3 significa que esta restricción es activa, 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 9 es igual a 0, por lo tanto el lambda sub 1 puede valer un valor positivo, mientras que esta, como no es activa, el lambda sub 2 tiene que ser 0. Y es lo que tenéis aquí escrito. ¿Vale? Es decir, ayudándonos de la gráfica, sabemos cuál se verifica con igualdad, mientras que qué multiplicador es 0. ¿De acuerdo? Bien, a partir de esto vamos a buscar los puntos estacionarios, es decir, tenemos esta condición 3, que lambda 2 vale 0, por tanto lo llevamos a la condición 1, y por tanto al lambda 2 valer 0, tenemos que estas igualdades. Despejamos x e y, ¿de acuerdo? Y lo llevamos aquí, a 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 9 igual a 0. ¿De acuerdo? Aquí habría que hacer, pues, menos 1 al cuadrado es 1 y 18 por lambda 1 al cuadrado sería 18 al cuadrado por lambda 1 al cuadrado. Y aquí sería menos 1 al cuadrado, 1 partido 8 al cuadrado, que es 64 por lambda 1 al cuadrado. Bien, aquí se opera todo esto, que sí, se opera y de alguna manera se llega a la conclusión de que lambda 1, es decir, simplificando, obtenemos que lambda sub 1 es lo que sería más menos la raíz cuadrada de 13 partido 36. Como el lambda sub 1 tiene que ser mayor que 0, nos quedamos con el positivo. Y sustituyendo aquí, obtenemos los valores de x y de y. Una vez que obtenemos estos valores, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar estas condiciones. Evidentemente, la primera se tiene que verificar con igualdad, porque es restricción activa, y así lo hemos calculado. Pero vamos a comprobar la segunda. Se sustituye y se comprueba que eso es mayor o igual que 0. Con lo cual, tenemos un único punto estacionario, que es el siguiente, x menos 2 partido raíz de 13, y menos 9 partido 2 raíz de 13, lambda 1 raíz de 13 partido 36 y lambda 12. Bien, vamos ahora a aplicar la condición de rango completo en las restricciones activas. Aquí solo tenemos, la única restricción activa es la 1, es decir, 9x cuadrado más 4y cuadrado menor o igual que 9. Con lo cual, nosotros tenemos que verificar que el rango del gradiente de g sub 1 en el punto tiene que ser igual a 1. G sub 1 es esta restricción, da igual poner el menos 9 o no, porque al derivar no va a influir. Y el gradiente de g sub 1 en xy va a ser la derivada parcial de g sub 1, 18x, y la parcial de g sub 2 respecto de g sub 1 respecto de y sería 8y. Sustituimos en el punto y obtenemos estos valores, y como esto es una matriz 2 por 1, dos filas y una columna, como algún elemento de ellos dos es distinto de 0, de hecho son 2, el rango es 1, y por tanto el único punto de Kuntke, el único punto candidato a óptimo local es este. Es decir, pero va a ser candidato a óptimo local de nuestro problema. Bien, a partir de aquí, dice aquí, fijaros, condición suficiente de segundo orden.
Si X estrella y lambda estrella es un punto estacionario de la función de Lagrange asociado al problema con restricción de desigualdad y se verifica que el conjunto de oportunidades X es convexo y la función objetivo f es cóncava en X, significa que se verifica el teorema local global y entonces nuestro punto óptimo, nuestro punto estacionario de la función de Lagrange, es un máximo global de nuestro problema. En el caso que no se tenga esto, condición suficiente de segundo orden, óptimo local, si X estrella, lambda estrella es un punto estacionario de la función de Lagrange asociado al problema con restricción de desigualdad y se verifica que para todo I, para toda restricción activa, I, G sub I es una función convexa en X estrella y la función objetivo F es cóncava en X estrella, entonces el punto candidato óptimo es un máximo local del problema con restricción de desigualdad. Cuando no se verifican estas condiciones suficientes anteriores, que son como condiciones de convexidad, y únicamente en estos casos, es posible conocer si un punto estacionario candidato a máximo es realmente un máximo local aplicando el siguiente resultado, que es lo que se conoce como condiciones de Hill-Murray. Condición suficiente de segundo orden de Hill-Murray, óptimo local. Si X estrella lambda estrella es un punto estacionario de la función de Lagrange asociado al problema con restricciones de desigualdad y consideramos que la forma cuadrática definida por la matriz hessiana de L respecto a las variables originales del problema y restringida como sigue, phi de H es igual a H traspuesta por dicha matriz hessiana por H sujeto a la jacobiana de G en X estrella solo con respecto a las restricciones activas del problema, traspuesta por H es igual al vector nulo, entonces se verifica que X estrella es un máximo local del problema con restricciones de desigualdad si esta forma cuadrática restringida es definida negativa. En realidad, aquí hemos puesto problema con restricción de igualdad porque en realidad lo que se hace es como considerar solo el problema de optimización, pero solo considerando las restricciones activas en dicho punto. Y por tanto se toman como igualdad. Y entonces un poco lo que se está aplicando es el teorema que vimos en la presentación anterior. Aquí fijaros, como nota se pone que evidentemente la matriz hessiana denota la matriz hessiana reducida, formada por la derivada de segundo orden de L con respecto a las variables originales, que eso ya lo vimos en la anterior presentación, y la jacobiana de G en I más en X es una matriz jacobiana reducida de G teniendo en cuenta solo las funciones G sub I de las restricciones activas en X estrella, con multiplicador de Lagrange positivo. Es decir, vendría definido de esta manera. Bien, en este caso vamos a aplicar las condiciones suficientes de segundo orden. Tenemos este problema. La condición necesaria de primer orden nos ha dado un único candidato óptimo, que era este punto, es este punto. Vamos a aplicar primero, vamos a ir por orden con los teoremas. Teorema 1, condiciones de óptimo global. Vamos a ver si el conjunto de oportunidades es un conjunto convexo. En este caso, esta restricción, si calculamos su matriz hessiana de G sub 1, sale esta que es definida positiva y por tanto convexa y por tanto la restricción 1 define un conjunto convexo. De la misma forma, la segunda restricción es un semiespacio y por tanto sabemos que es un conjunto convexo. Evidentemente, la intersección de esas dos restricciones nos da un conjunto convexo que además gráficamente se ve que es convexo, como se puede ver aquí. Como la función objetiva a maximizar es una función lineal, que por tanto es cóncava y convexa al mismo tiempo, entonces se verifican las condiciones del teorema 1 y por tanto con esto tenemos que el punto menos 2 partido raíz de 13 y menos 9 partido 2 raíz de 13 es un máximo global del problema, es decir, un mínimo global del problema original. Con multiplicadores de Lagrange, lambda sub 1 igual a raíz de 13 partido 36 y lambda sub 2 es igual a 0. Bien, nuevamente, con respecto a la interpretación de los multiplicadores de Lagrange, tenemos que lambda sub i estrella es igual a la parcial de f respecto de b sub i en el óptimo, es decir, que nos va a dar una medida de la sensibilidad, tasa de variación, del valor máximo de la función objetivo, ante cambios del recurso, correspondiente a la restricción asociada. De esta forma, si lambda sub i estrella es mayor que 0, significa que si nosotros aumentamos el b sub i, el valor en el óptimo va a aumentar. Mientras que si disminuimos el b sub i, el valor en el óptimo va a disminuir. Si el lambda sub i estrella es igual a 0, significa que no hay información suficiente para predecir la variación del valor óptimo, mientras que
En este caso, para los problemas con restricciones de desigualdad, si el lambda sui estrella es menor que 0, no se puede dar por la condición 4 y por lo que ya explicamos en una de las primeras diapositivas. En nuestro ejemplo tenemos, fijaros, el máximo global, mínimo global del problema original se alcanza en dicho punto, ¿de acuerdo? El valor máximo sería este valor, ¿de acuerdo? Y por tanto, el valor mínimo es este, ¿no? Para el problema original. En ese caso, los multiplicadores asociados a las restricciones toman estos valores. El lambda 1 es igual a raíz de 13 partido 36, lo cual quiere decir que el valor máximo aumentaría, nuestro valor original disminuiría, si aumentamos el recurso B1 igual a 9. Es decir, si nosotros aumentamos y pasamos de B1 a igual a 10, el valor máximo aumenta, lo cual significa que en nuestro problema original el valor de la función objetivo va a disminuir. En el caso de que lambda sub 2 es igual a 0, pues no tenemos información para saber qué pasaría si cambiamos el menos 1. No sabemos lo que ocurriría. ¿De acuerdo? Bien, simplemente señalar, pero nosotros vamos a resolver todos los problemas para máximo. Y para ello convertimos la función de minimizar a máximo. Pero un poco para que lo sepáis, que también se podría trabajar con mínimos. Para ello, si tenemos un problema para minimizar, una función objetivo sujeto a g de x menor o igual que b, en ese caso la función de Lagrange se definiría, en vez de con menos lambda traspuesta por g de x menos b, se pondría más lambda traspuesta por g de x menos b. Y todas las condiciones serían iguales, salvo la segunda, donde el gradiente de la función de Lagrange tendría que ser menor o igual que el vector nulo, porque g de x tiene que ser menor o igual que b. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora el gradiente sería, como es más, quedaría g de x menos b. Luego, la condición necesaria de primer orden se enuncia igual, mientras que la condición de segundo orden, los teoremas 1 y 2, únicamente hay que exigir que la función objetivo sea convexa, y en el teorema 3 que la forma cuadrática definida por la matriz hesiana restringida y reducida y restringida por la jacobiana de G en la restricción activa tiene que ser definida positiva. En este caso, el significado de los multiplicadores de Lagrange sería el lambda sui estrella es igual a menos la parcial de f respecto de b sui en el óptimo, y por tanto significaría que, como el lambda sui estrella tiene que ser mayor que 0, si el b sui disminuye, pues el valor en el óptimo aumenta. Y viceversa, si el b sui aumenta, el valor en el óptimo disminuye. Y con esto queda finalizada esta presentación correspondiente a las restricciones, a optimización con restricciones de desigualdad.